Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es DIY and Glam. Esta semana vamos con este tutorial, con esta camiseta, que es aprovechar retales que tenemos en casa y montarnos una pieza completa, ¿vale? Sobre todo lo que es las mangas, tenía este trozo de tela que me daba para un delantero y un trasero y no me daba para las mangas, ¿vale? Así que vamos a ver cómo hacerlo, o sea que vais a necesitar pues retales de tela que tengáis por casa y lo importante es que las telas sean más o menos parecidas, es decir, todas estas son tipo jersey, ¿vale? Unas son neopreno, otra es punto roma, otra es punto de sudadera, ¿vale? Todas tienen elasticidad y tienen un grosor más o menos parecido, ¿vale? Excepto esta que es un poquito más fina, pero bueno, se puede añadir pues para puños y tal, e incluso lleva una piecita aquí, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Que tiene que ser géneros más o menos parecidos, aunque no sean iguales, ¿vale? Así que nada, solo con eso comenzamos. Aquí os muestro más de cerquita las telas, ya veis que a partir de esta estampada he cogido las que iban a combinar con ella en las mangas, esta que es en tonos naranjas y la rosa que también tiene tonos rosas y la negra que es la de la pieza central del cuerpo, ¿vale? Así que, bueno, podéis combinarla como queráis, pero bueno, recordad que tienen que ser similares, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con el patrón, que es muy sencillito, ¿vale? Vamos a hacerlo desde una camiseta que nos quede bien, que nos quede un poco flojita, ¿vale? Para que una camiseta o una sudadera, por ejemplo, si tenéis una sudadera que os gusta un montón, pues a partir de la sudadera lo podemos hacer, ¿vale? Yo siempre utilizo esta camiseta, bueno, porque me gusta mucho el tamaño que tiene y entonces me encaja muy bien para muchas cosas. Así que lo que vamos a hacer es calcar, la vamos a doblar, la parte trasera que se vea afuera, y vamos a calcar todo alrededor. El cuello no vamos a contar desde la parte de arriba, sino este ribete que tiene en el cuello lo vamos a descontar, ¿vale? Y hacemos todo alrededor y como veis aquí la sisa vamos poniendo el dedo donde está la costura y vamos haciendo marquitas, ¿vale? Y así una vez que ya tenemos las marcas hechas, las unimos. Ya sabéis que las sisas de las sudaderas o de las camisetas son bastante básicas, con lo cual es bastante fácil calcarlas porque no tienen ni derecho ni revés, ¿vale? Son iguales el delantero y el trasero. Así que con hacer una, de aquí vamos a sacar el patrón delantero y el patrón trasero. O sea que fijaros si es sencillito, ¿vale? Yo voy a hacer mi sudadera de 70 centímetros de largo. Ya vosotros a partir de ahí, desde el punto más alto del hombro, medís y miráis a ver cómo lo queréis de largo. Yo aquí le voy a añadir un poquito más, un par de centímetros más a lo que era la camiseta y ya está, ¿vale? Lo podéis hacer cortita o podéis hacer larguita, como más os guste. Ya veis que es súper sencillo. Luego lo único que lo hacemos a mano alzada y aquí con las reglas sí que vamos haciendo las líneas rectas, ¿vale? Esto va a ser nuestro delantero y nuestro trasero, como os decía. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, pues el cuello, lógicamente, ¿vale? Este cuello hemos hecho por la parte trasera para que ya nos quede el cuello del trasero y yo lo voy a hacer en pico, ¿vale? Y le voy a bajar 14 centímetros. Marcamos una línea recta desde el pico hasta el hombro y aquí le abrimos un poquito el cuello, ¿vale? Lo redondeamos un poquito como más nos guste, para que no quede tan cerradito, porque si lo hacemos en línea recta queda como muy cerrado y nuestro cuello tiene forma, así que le damos formita. Nos vamos con la manga y vamos a necesitar un papel doblado, ¿vale? Porque vamos a sacar la parte delantera y trasera de la manga, ¿vale? Esto va a ser muy sencillito. Yo voy a hacer una manga francesa, ¿vale? Es decir, una manga que está a mitad entre el codo y la muñeca, bueno, más cerca de la muñeca que del codo, ¿vale? Así que voy a hacer una manga francesa y con lo cual vamos a extender bien la manga de nuestra camiseta, vamos a poner la parte superior de la manga en la parte doblada de la tela, como estáis viendo aquí, y la voy a afianzar con alfileres para que no se me mueva la manga a la hora de ir haciendo la parte de la sisa, ¿vale? Toda la copa de la manga y demás, así que la colocamos bien con alfileres para que no se mueva, cerquita de donde está la costura y así nos va a ser mucho más sencillo, ¿vale? Así que vamos a coger un rotulador, vamos a marcar la manga tal y como está, luego la vamos a extender, ¿vale? Marcamos el inicio y el final de la manga y ponemos el dedo en la costura
cada ciertos centímetros, como estáis viendo aquí, y marcamos. Volvemos a poner y marcamos. Como lo tenemos sujeto con alfileres, no se nos va a mover, ¿vale? Así que una vez que tenemos las marquitas, ya quitamos los alfileres y terminamos de hacer la manga ya sobre el papel. ¿Veis? Aquí marcamos bien. Ahí. Vale, ahí tenemos ya la copa marcada. Y yo le voy a dar una largura de 48 centímetros, ¿vale? Eso ya depende del largo que queráis de la manga. Y para hacer la zona baja de la manga nos vamos a medir y vamos a ver qué tamaño más o menos queremos, ¿vale? Lo ponemos alrededor de la muñeca, o bueno, de la parte de arriba, en este caso como lo dejo flojito, y miramos los centímetros que le tenemos que dar. Y lo partimos por la mitad, ¿vale? Porque la manga está por la mitad, ¿vale? En este caso le voy a dar 12,5, que serían 25 centímetros, ¿vale? Y aquí ya tiramos un poquito el largo y tendríamos la manga hecha completa. ¿Por qué la vamos a necesitar completa? Bueno, pues porque la vamos a romper ahora mismo y le vamos a hacer los trocitos, así que la recortamos y ya una vez que tenemos la manga ya toda hecha, bueno, pues con la ayuda de una regla, pues vamos a hacer partes de la manga. Aquí podéis hacer lo que os venga en gana, es decir, yo lo voy a hacer de este modo porque me ha venido, pero lo podéis hacer rayas verticales, rayas horizontales, zonas más anchas, menos anchas, depende de la cantidad de retales que tengáis, la cantidad de tela que vayáis a poner, los trozos, lo grande o pequeños que sean de los retales. Bueno, esto va un poco en función de esto. Yo he hecho trozos, bueno, más o menos pequeños porque eran retales. Entonces, bueno, pues quería que me entrara en todos. De hecho, en la parte negra pensé que me iba a sobrar un poquito más y me ha quedado para hacer una pieza de cada manga. Recordad que esto tiene que ir el doble, que tenemos 2 brazos, ¿vale? Así que tenéis que contar los retales que tenéis, pues la cantidad, y ahora ya como lo recortamos, aquí más o menos ya es fácil, ¿vale? Es jugar con las piezas en la tela, ¿vale? Yo, bueno, pues lo he hecho como de la de flores tenía más cantidad de tela, pues lleva más cantidad de la de flores, bueno, en fin, eso ya depende. Ahora nos vamos con la tela principal, que aquí también, si os falta tela, pues podéis también partir el patrón y hacer juego con él, o sea que eso como vosotros veáis, ¿vale? Bueno, pues vamos a recortar el patrón, dejamos 1 centímetro por cada lado para las costuras y aquí marcamos, bueno, pues que es el trasero. Ahora recortamos la zona del cuello y vamos a recortar el delantero. Recordar que la parte delantera va en la zona doblada de la tela, ¿vale? Porque no queremos que lleve una costura central, sino que sea en una sola pieza, así que lo ponemos bien al borde, la parte de la costura de la parte central de la sudadera y recortamos, ¿vale? Bueno, pues ya tendríamos todos nuestros patrones. Ahora nos iríamos a la confección, ¿vale? Y ya que tenemos las piezas ya cortadas del trasero y del delantero, vamos a enfrentar los derechos de la tela del delantero y del trasero y vamos a unirlo por la parte de los hombros. ¿Veis aquí? Bueno, estas telas son muy sencillitas. Yo en mi caso voy a hacer menos las mangas, que ya os explicaré luego, voy a hacer todo con la remalladora, ¿vale? Así que lo voy a pasar por la remalladora y lista. Si no, pues lo podéis pasar por la máquina plana, hacéis una costura, aquí podéis hacer una costura recta en la parte de arriba y en los laterales y luego pasar un zigzag tranquilamente. Bueno, aquí están todas las piezas que he cortado de las mangas, ¿vale? Ya veis que, bueno, tiene más, como os decía antes, más de las piezas de la estampada que la otra. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es reconstruir el puzzle. Entonces, ¿qué os aconsejo? Que antes de cortar la manga, sacáis una foto antes del recorte, veis dónde va cada pieza y la mantenéis en el móvil esa foto para irla montando la manga tal y como va, porque es muy fácil perderse, ¿vale? Muy fácil. Que esto nos pasa a todos. Así que vamos a ir montando las piezas y vamos a poco a poco irlas haciendo. Aquí lo vamos a hacer diferente y lo vamos a hacer todo con la máquina plana, ¿vale? Porque probé en una primera instancia hacerlo con la remalladora y no se puede, lleva muchas costuras, queda muy gordote, queda fatal, la verdad. Entonces, son telas que no se deshilan, no hay mucho problema. Le vamos a pasar la máquina, hacemos una costura recta y luego abriremos las costuras sin más. No va a pasar nada, no hace falta hacerle un zigzag. Si queréis hacerlo
pues yo lo que haría es hacer un zigzag todo alrededor de cada una de las piezas y luego montarla, porque si no, se hace una costura muy gruesa y queda bastante feo luego colocado en la manga, ¿vale? Os lo digo porque ya lo he hecho y no queda bien. Así que una vez que vamos montando pieza a pieza, o sea, montamos una, nos vamos a la siguiente, vemos perfectamente cómo va colocado, abrimos la costura, colocamos y vamos cosiendo, ¿vale? Lleva un pelín de trabajo, bueno, porque es montar bastantes piezas, pero bueno, luego ya vais a ver, bueno, habéis visto al inicio, el resultado es precioso, ¿vale? Eso va en función de, evidentemente, del color, del colorido de las telas, de la forma en la que hagáis los trozos y demás, pero la verdad es que queda... para mí mucho más bonito de lo que en un principio me esperaba, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, paciencia, vamos montándolo uno a uno y ya os digo, con mucho cuidado porque ya me ha pasado, ¿vale? De montar la pieza, tenerla que desmontar porque va en otra dirección o en otra posición y demás, así que nada, es lo que os digo, mucha paciencia y vamos poco a poco montándolo y abriendo bien las costuras para que en algunas zonas tendremos que pasar por encima de las costuras que haga un poquito más grueso, no pasa nada, luego ya recortaremos y demás. Más cositas, cuando lleguemos a zonas que están curvas, ¿vale? Porque yo lo que he hecho ha sido recortar, o sea, hacer una línea hacia arriba, luego hacia abajo, nos van a quedar como picos, ¿vale? Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Lo que vamos a hacer es, en lugar de coser así el pico, lo vamos a redondear, ¿vale? Para que no nos quede ese pico en la manga, que queda bastante feo, ¿vale? Así que lo colocamos y cuando pasamos... redondeamos esa zona de pico, que como aquí por ejemplo tenemos un exceso de tela, bueno pues vamos recortando, que luego recortaremos más, ¿vale? Para que nos quede la manga eso un poco más fina y que no quede abultadita, ¿vale? Que no se noten las costuras por la parte de fuera, luego tendremos que planchar bien y demás, así que aquí por ejemplo hacemos igual, ¿vale? Quitamos esa esquina y la ponemos en curva para que nos quede muchísimo mejor. Bueno, pues aquí veis las piezas ya por atrás, casi todas ya montadas, me quedan unas pocas y vamos poco a poco. Veis que hay un excedente de tela porque yo cuando recorté dejé 1 centímetro de costura todo alrededor, pero es mejor. Luego una vez que lo tengamos montado ya vamos quitando, ya os digo, el excedente de tela y demás, ¿vale? Así que nada, paciencia. Bueno, ya tengo todo colocado y aquí ya veis que tengo un excedente también. ¿Por qué? Pues seguramente porque habré recortado mal el patrón, porque me ha pasado lo mismo en las dos mangas. Así que si os pasa, lo quitáis y listo. Hombre, ver que es de la anchura correcta la manga, no vaya a ser que recortemos y nos haga falta ese trozo. Pero bueno, no sé, se ve que en la parte de abajo le di como
menos margen de costura, lo cortaría sin margen de costura y bueno, pues seguramente por eso el excedente. Así que nada, lo he recortado y listo. Bueno, veis aquí que he ido recortando ya todo el exceso de tela y ahora lo que voy a hacer, bueno, pues con la plancha, mucha paciencia, mirar que las telas que tengáis, hacer una prueba primero en los trocitos que sobran, que se pueda planchar así, si no ponéis un trapito encima, porque no vaya a ser que nos la carguemos, ¿vale? Yo aquí hice pruebas porque la que es que tiene brillo me daba como miedo plancharla, no vaya a ser que no se podría, y sí se podía. Así que nada, aquí también paciencia para aplastar bien las costuras, que nos queden bien aplastaditas, y luego ya, pues bueno, vamos a buscar el centro de la manga en la parte de arriba para ya colocarla en la pieza del cuerpo. Le voy a poner un puño, ¿vale? Y aquí le he dado los 25 centímetros de margen que tiene el puño por el ancho que me ha parecido. Tenéis que dar el ancho, el doble de ancho, ¿vale? Porque lo vamos a doblar. Así que vamos a coser ese lateral y vamos a formar el puño, ¿vale? El puño lo podéis hacer más estrecho si queréis. En vez de hacerlo de la anchura que tiene la manga, queréis hacerlo unos centímetros más pequeños, pues también, ¿no? Porque los puños muchas veces se hacen más pequeños. Yo en mi caso me apetecía que fuera igual, así que nada, lo abrimos, le damos la vuelta, lo vamos a colocar con alfileres para que no se nos mueva y cuando tengamos la manga cerrada colocaremos el puño, ¿vale? Así que ya veis que manera más sencilla de hacer un puño. Luego estar atentas porque vamos a hacer el cuello también, que lo vamos a hacer en pico, y ya veréis qué fácil va a ser hacerlo, de qué manera tan fácil se va a hacer, y queda perfecto, ¿eh? Ya lo veréis. Así que bueno, tenemos aquí el puñito, nos vamos a colocar ya las mangas, y como ya habíamos buscado el centro de la manga, lo ponemos con la costura del hombro, enfrentamos las telas por el derecho, ¿vale? Tanto de la manga como de la pieza de la sudadera, y aquí no tenemos problema dónde colocar la manga, ¿vale? Porque son exactamente iguales en un lado que en el otro, lo mismo da en la parte derecha que en la parte izquierda. Así que mirar por qué lado queréis que vaya los dibujos que hemos hecho, si que vaya para adelante o vaya hacia atrás, y colocáis la manga en función de eso, ¿vale? Donde queráis lo ponéis, ¿vale? Yo he decidido que la zona que tiene como más estampado vaya en la parte delantera. Así que eso sin más, así que ya veis, lo paso por la remalladora y listo. Y si no, lo que os he dicho antes, hacéis una costura recta en la máquina plana y luego un zigzag y tendríais colocado ya la manga. Cuando la colocamos abierta es súper sencillo de colocar, no tiene mucha complicación. Y ahora, bueno, pues una vez que lo tengamos ya cosido, nos vamos a cerrar la sudadera. Bueno, aquí ya está cosido, así que enfrentamos las costuras de la sisa y ya cerramos la parte de la manga y la parte del lateral. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestra sudadera ya cerradita, ya la tenemos montada y ya nos queda hacer el bajo, los puños y el cuello, ¿vale? Así que vamos con los puños, que ya los tenemos aquí hechos, ya los habíamos hecho antes, y enfrentamos las costuras. Ya veis que lo pongo por la parte de exterior, ¿vale? Para que cuando le demos la vuelta quede la costura por dentro. Y nada, pues vamos poniendo alfileres y lo vamos colocando, y lo mismo, lo llevamos a la máquina y cosemos.
Bueno, pues ya tenemos nuestro puño hecho, ya colocado. Vamos a ir con el bajo y en el bajo lo que he hecho es pasarle la remalladora, un zigzag, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es meter 1 centímetro hacia adentro y paso una costura. Así de simple. ¿Que no le queréis pasar el zigzag con la remalladora? Bueno, pues lo dobláis 2 veces hacia arriba y hacéis un dobladillo y listo. También nos vale. Bueno, pues aquí llegamos a la parte interesante, hemos hecho ya el dobladillo en la parte de abajo y nos vamos a ir con el cuello, que me parece un tema muy interesante y ya veréis qué sencillito. Vamos a buscar el centro de la parte de atrás, ¿vale? Para luego colocar la costura del cuello. Y a partir de ahí además nos va a servir para medir el cuello, lo que nos mide todo alrededor, ¿vale? Esto nos va a servir, esta medida del cuello, para cortar una tira que vamos a tener que cortar ahora. Yo en este caso lo voy a poner con la tela brillante que tiene Canalé y me parece que le va muy bien para puños y cuello. Y la medida que tiene le voy a restar a este cuello unos 6 centímetros, ¿vale? Lo voy a hacer 6 centímetros más pequeño. ¿Para qué? Pues para que no se desboque, ¿vale? Si lo cortamos exactamente del mismo tamaño que tiene el cuello, cuando le demos la vuelta para colocarlo, se va como a desbocar el cuello, a abrir. Entonces tenemos que cortar esa tira con el largo menos esos 6 centímetros y un ancho de 8 centímetros, ¿vale? Vamos a buscar la mitad de esta tira, ¿vale? Y lo vamos a colocar con alfileres. Y nos vamos a ir al cuello. Estamos haciendo por la parte trasera del cuello, ¿vale? Y vamos a colocar esta tira en el pico, justo donde acaba la tira, en la parte de arriba, hasta ahí lo vamos a colocar. Y vamos a marcar con un marcador esta parte, esta V. Esta V es importantísima, ¿vale? La tenemos ahí, como estáis viendo. Le vamos a colocar un alfiler para que no se nos mueva. Y nos vamos a ir a la máquina y vamos a coser esta V. ¿Veis ahí? Que va desde arriba hasta esa parte de abajo, ¿vale? Esto es importante que quede así. Nos vamos a la máquina y cosemos esta V. Esto es lo que nos va a facilitar muchísimo la vida, ya veréis, y a que quede nuestro cuello perfecto con el tamaño del cuello que tiene, ¿vale? Así que nada, cosemos y... ¿veis ahí cómo queda? Bueno, pues ahora recortamos. Dejamos nada, un margen de medio centímetro más o menos, y cuando llegamos al pico le vamos a hacer un piquete hasta donde está cosido, ¿vale? No os paséis, no cortéis el hilo, pero hasta donde está cosido, ¿vale? Vamos a abrir la costura de ahí del pico, como estáis viendo, quitamos eso de los laterales para poder abrir la costura, así, y lo vamos a enfrentar. Bueno, ¿y qué tenemos? ¡Pam! ¡Magia! Ya tenemos nuestro pico ya hecho del cuello. Ya veis qué guay, queda súper bien. Y luego colocarlo es sencillo, ya veréis. Bueno, ya tenemos aquí la forma del cuello, como estáis viendo. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, pues cerrar la parte de arriba. Así que lo enfrentamos y vamos a hacer una costura. Ahí, como estáis viendo, bueno, le quitamos, nada, medio centímetro y cosemos. Bueno, ya tenemos nuestro cuello, abrimos la costura y doblamos, ¿vale? Vamos a colocar alfileres para que no se nos mueva y así como está dobladito, lo vamos a llevar a la sudadera, ¿vale? Y vamos a empezar a colocar el pico como estáis viendo, ¿vale? El pico mirando hacia arriba, hacia el pico de la camiseta, ¿vale? Y luego la parte de atrás, mirando que vaya en orden el cuello, ¿vale? Que no se nos revire, colocamos la parte del centro de atrás. Y lo que vamos a hacer es ir colocando
y cosiendo. Bueno, recordar que es un pelín más pequeño el cuello que el cuello de la sudadera, ¿vale? El cuello que vamos a colocar que el de la sudadera, así que vamos a colocar alfileres y vamos a adecuarlo. Daros cuenta que le hemos quitado 6 centímetros, con lo cual va a ser más pequeño 3 centímetros a cada lado, casi. Es algo que ni se nota prácticamente, pero a la hora de colocar el cuello y de que asiente el cuello es súper importante, ¿vale? Que le podemos quitar incluso, en vez de 6, 8 centímetros incluso, depende de lo cerrado que queráis que quede el cuello, ¿vale? Así que colocamos los alfileres para que se asiente y nos vamos a ir a la máquina a coser, ¿vale? Este primer tramo es fácil, vamos a coser justo hasta donde está la costura. Empezamos por la parte de atrás, ¿vale? La parte trasera del cuello y cosemos dejando, bueno, pues 1 centímetro de margen, ¿vale? Le hemos dado 8 centímetros a la tira, que al doblarlo se nos queda en 4 y al quitar este centímetro para la costura nos va a quedar un cuello de 3 centímetros. Si lo queréis más pequeño, pues le dais menos centímetros, ¿vale? Eso ya a gusto de cada uno. Bueno, pues seguimos cosiendo y aquí, que no se nos mueva, vamos justo hasta donde está la costura y donde inicia el pico de nuestra sudadera, ¿vale? Rematamos ahí, nos venimos para acá. Tenemos que colocar el otro lado. Bueno, pues antes de colocarlo vamos a hacerle un piquete de 1 centímetro, ¿vale? Abrimos ahí para poder colocar el otro cuello. Lo giramos hacia el otro lado, así de simple, lo giramos y lo vamos colocando. ¿A qué es fácil? Es muy fácil. Parece súper complicado hacer un cuello en pico y como veis con esta técnica no es difícil, ¿vale? Es para las que estáis iniciando, pues será laborioso y os parecerá un mundo, pero esto con paciencia, teniendo el vídeo al lado, dando para adelante y dando para atrás al vídeo, lo vais a conseguir segurísimo, ¿vale? Así que veis aquí que nos queda esta V que ya está abierto y cosemos desde donde hemos acabado hacia allá. ¿Veis ahí? Bueno, pues lo metemos a la máquina e iniciamos ahí justamente, donde hemos acabado de coser, pues empezamos a coser hacia este lado. Vamos estirando las telas para que se nos acoplen las dos telas y bueno, ya veis que es que me encanta cómo queda el cuello así. me he quedado, vamos, que me encanta. Ahora, una vez que lo tenemos ya cosido, yo lo que le voy a hacer es pasarle la remalladora, ¿vale? Para que quede bien rematado. ¿Es necesario pasarlo? Bueno, pues necesario no es porque no se va a deshilachar. Si lo pasáis, ¿queda mejor rematado? Pues sí. Visualmente queda mucho mejor rematado. ¿Que no tenéis remalladora? Pues le pasáis un zigzag con la máquina y ya está, y lo dejáis rematado. ¿Que no queréis pasar un zigzag y que queréis que quede bien? Bueno, pues le podéis poner un bies si queréis en ese trocito para cerrar toda esa zona, ¿vale? Por la zona del cuello, pues bueno, cuando te quitas la sudadera o lo que sea, se ve. Eso ya a gusto de cada uno, ¿vale? Yo le voy a pasar la remalladora y así lo dejamos bien rematadito. Bueno, pues aquí veis cómo queda. ¿Qué nos queda? Bueno, pues tenemos que pasarle un pespunte todo alrededor para asentar el cuello, pero veis ahí cómo queda fenomenal puesto. Bueno, ya me canso de decir lo que es sencillo, sí, es sencillo. Bueno, y ahora le vamos a pasar una puntada todo alrededor metiendo la costura hacia abajo y pasando justo por encima de la costura, ¿vale? Para que quede hacia abajo esa costura, no se nos salga y nos asiente el cuello y nos quede mejor, ¿vale? Yo para coser esta tela, la verdad es que tengo la aguja universal y me ha funcionado bien, pero lo suyo es colocar una aguja para jersey o para stretch, lo que mejor os cosa con estas telas. A mí con la universal me ha funcionado, o sea que eso ya probáis a ver con qué aguja os viene mejor. Bueno, pues ya tenemos hecha nuestra sudadera, hecha de retales, que a mí me encanta, es que me parece que ha quedado un proyecto súper chulo. Bueno, aquí lo veis enterito, y ahora enseguida me lo vais a ver puesto el resultado final para que lo veáis cómo queda.
Y bueno, pues eso, que yo estoy encantada de la vida. El largo de la manga, bueno, el que vosotras decidáis, ya ves, los estampados, lo que vosotros decidáis, las formas, pues también, ¿vale? Eso va en función de lo que os guste, ya os digo, el cuerpo central, lo mismo, también, no tenéis tela suficiente, le podéis hacer unos cortes, poner la parte de arriba un color y la de abajo de otra. Yo qué sé, hay 1000 opciones para hacer. Bueno, aquí lo tenéis más de cerca para que veáis cómo sienta el cuello, las mangas y demás, así que bueno, espero que os guste, que lo hagáis y nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao!